«Sal de aquí inmediatamente, anciano. Este no es lugar para caminar», dijo el joven delgado, con una sonrisa confiada tan pronto como Harold Ray cruzó el umbral del salón. El sonido de los pies descalzos deslizándose sobre las esteras se apagó y el lugar se llenó de susurros y risas ocultas. Harold colocó su bastón de nogal junto a la puerta y alisó lentamente los pliegues de su amplio kimono, que se acomodó sobre sus hombros como un viejo abrigo que hubiera sobrevivido a guerras y mudanzas. La tela era un poco áspera, el cuello estaba desgastado, pero estaba cuidadosamente planchado. Hizo una reverencia al público, como hacen todos los recién llegados, pero el movimiento fue torpe. Sus articulaciones crujieron, su cinturón, blanco, mal atado, se deslizó hacia un lado. La risa se hizo más fuerte. «Oye, abuelo, ya recibiste tu pensión», gritó Tyler Hudson, el primer estudiante de la escuela Grulla Blanca. Josh Garner, su compañero bromista, imitó un caminar tembloroso, apoyándose en un bastón imaginario. El sensei Richard Collins, un hombre delgado de mediana edad, fingió no notar las burlas, pero una ligera sombra de desagrado cruzó su rostro. Se estaba violando la disciplina, pero la curiosidad superaba a la estrictez. Harold no pareció escuchar las pullas. Miró de reojo la pared donde colgaba el retrato de un viejo maestro con un hakama oscuro, y como si buscara apoyo allí, se acercó al borde del tatami. Hizo rodar el pie hacia abajo, como si escuchara las tablas debajo de las colchonetas, aquí en el club de la calle principal de Greenville. «Vine a estudiar», dijo en voz baja, dirigiéndose a todos a la vez. Su voz era suave, pero tenía la misma tranquila dignidad con que hablan los jueces cuando dan su veredicto. «¿Estudiar?», preguntó Tyler, volviéndose hacia sus compañeros y guiñándoles un ojo. «Les ayudaremos». Se acercó y, sin esperar permiso, tiró del extremo del cinturón de Harold. El nudo se deshizo y la tela quedó colgando en un extraño bucle. La risa estalló de nuevo. Harold no puso objeción. Simplemente se inclinó ante el joven, como hacen los actores ante el telón, y comenzó a atarse el cinturón de nuevo, como si fuera lo más importante del mundo. Sus dedos trabajaban despacio pero con precisión, y sus ojos, oscuros y serenos, estudiaban el reflejo de la pared de espejos. Vio cómo se movía cada par de pies, dónde se doblaba la rodilla del orgulloso Tyler, cómo el hombro de Josh se adelantaba un poco con cada respiración. «Comencemos el calentamiento», anunció el sensei aplaudiendo. Los estudiantes se dispersaron, repitiendo secuencias conocidas, balanceos, sentadillas, volteretas. Harold intentó unirse, pero titubeó deliberadamente. A veces llegaba tarde, a veces se adelantaba a la cuenta. Los chicos se rieron, dándole codazos. «La flexibilidad no es su fuerte, señor», dijo Tyler con sarcasmo. «Quizás el ajedrez sería más adecuado». La historia continúa. «Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte». «Me quedaré aquí», respondió Harold con calma, incorporándose. En ese momento, el desgastado cuello de su kimono se desató, dejando al descubierto una fina cicatriz en la clavícula, testigo de una antigua lucha alienígena. El calentamiento había terminado. Sensei llamó al recién llegado. Quería ofrecerle un ejercicio sencillo para que comprendiera la dificultad del camino elegido y quizás lo abandonara. «Muéstreme su postura básica, señor Ray», dijo. Harold obedientemente abrió las piernas, pero las colocó demasiado juntas a propósito. Sus manos empezaron a temblar, como si no supieran dónde estar. La habitación volvió a vibrar. «Basta ya de este espectáculo», se oyó la voz de Josh. «Denle una silla al abuelo, está cansado». El recién llegado inclinó la cabeza. «Gracias por su preocupación, joven, pero encontraré una silla cuando la merezca». Con estas palabras, lentamente, como si se sumergiera en el tiempo, se arrodilló y comenzó a remendar su kimono. Algunos de los estudiantes dejaron de reír, sintiendo una extraña inquietud. No había vergüenza en el anciano, solo paciencia, extraña y alarmante. Y solo en el espejo, al borde de la sombra, brilló. Mientras jugueteaba con su cinturón, sus hombros adoptaron por un instante la forma de una postura ideal, una columna recta con el centro de gravedad como hundido en el suelo.
Esta visión desapareció tan repentinamente como un relámpago lejano, dejando tras de sí un silencio confuso. Al anochecer, la ciudad, tras las ventanas de la pensión para ancianos solitarios, se había quedado en silencio. El aire veraniego olía a asfalto caliente y hierba recién cortada al otro lado de la valla. Harold Ray, tras quitarse el kimono, colocó cuidadosamente la tela sobre la cama con su cabecero de hierro. Una lámpara tenue bajo una pantalla proyectaba un suave círculo de luz. Sobre la cómoda había un marco de fotos agrietado. Dentro, una foto suya, muy joven, con una faja oscura, junto a 3 japoneses con chaquetas tradicionales, con sonrisas como quienes han ganado un año de vida. Sobre la fotografía yacía un bulto, atado con una cinta descolorida de seda verde. Harold desató el nudo con cuidado. Dentro había un cinturón negro como el hollín, con solo los bordes desgastados por el gris. Pasó los dedos sobre el bordado descolorido del Tenryu, el dragón celestial. Miró largo rato y cada puntada resonaba con el ruido de las gradas lejanas donde antaño sonaban gongs y coreaban el nombre que llevaba décadas guardado en su documento, pero que había desaparecido de los periódicos. Harold volvió a envolverse la palma con el cinturón. No tenía intención de revelar el secreto. El pasado era una pesada piedra. Una vez se vio obligado a renunciar a una victoria justa y había desaparecido antes que servir a la logia. Solo le quedaba una cicatriz en la clavícula y la certeza de que la fuerza no residía en el golpe, sino en el silencio entre golpes. Había una silla en el centro de la habitación. Colocó sobre el asiento un maniquí de madera del tamaño de un antebrazo hecho con palos de escoba viejos. 2 aros de goma representaban los hombros. Las luces parpadearon mientras se ponía descalzo. Los movimientos eran lentos, como si escribiera una carta con el cuerpo. El pincel se deslizaba apenas rozando el aire, pero de repente un clic seco frente a la mirada. El maniquí se sacudió suavemente. Había más verdad en el gesto que en las palabras en voz alta. Esto duró casi 1 hora. Entonces Harold se arrodilló y cerró los ojos. Juntó las palmas de las manos en oración. No por la gloria, sino por la paz interior. Se oyó un golpe tras la delgada pared. El vecino, un veterano de la guerra de Corea, le pidió que bajara la voz. Harold se disculpó. Respetaba la paz de los desconocidos. Siempre respetaba la paz. Al acercarse la medianoche, apagó la lámpara y se acostó. Su corazón latía con firmeza, como el metrónomo del viejo piano de la escuela de música, donde una vez salvó a una niña de unos ladrones y nunca lo mencionó en voz alta. Temprano por la mañana, cuando la niebla aún ocultaba las señales de tráfico, salió al parque junto al río. Las hojas se mecían con la brisa y en cada crujido oía los gritos de las luchas anteriores. Se paró bajo un viejo roble, cuyas raíces elevaban la tierra como la fuerza del pasado. Cerró los ojos, inhaló el olor a corteza húmeda, exhaló el leve crujido de articulaciones que habían sobrevivido a más de una caída. Se movió, paso, giro, palma sobre la línea del hombro, exhalación. El golpe de codo cortó el aire. El silencio se desvaneció como si nada hubiera sucedido. Desde el otro lado del callejón se escuchó una voz tranquila. «Señor Ray», era Samuel Brooks, un adolescente tímido de los grupos mayores del club, que siempre llegaba tarde a clases. Llevaba una bolsa de papel con bollos y, olvidándose del desayuno, observaba con los ojos abiertos cómo el anciano se movía con soltura. Harold se detuvo, hizo una reverencia al árbol y se volvió hacia el joven. «Buenos días, Samuel. Un paseo es bueno para la mente». «Yo no sabía que te movías así», susurró el chico. El anciano sonrió con el rabillo del ojo. «Cada movimiento tiene su lugar y su tiempo. Hoy es de mañana. Mañana puede ser de noche. Lo principal es escuchar a la tierra». Samuel dio un paso vacilante. «¿Podrías mostrármelo alguna vez?» La respuesta fue silenciosa. «Serás tu propio maestro. Aprende a mirar. Los demás te encontrarán». Samuel llegó al gimnasio esa misma tarde. A través de la puerta entreabierta, vio a Harold sentado en el borde del tatami como un centinela en la acera.
El anciano se ajustó cuidadosamente las franjas de su cinturón blanco, como si estuviera resolviendo una disputa entre los hilos. No había preocupación ni queja en su rostro. «Buenas tardes, señor Ray», dijo el joven al entrar. Harold asintió y el silencio entre ellos fue como el aire de la mañana después de una tormenta eléctrica. «¿Puedo ayudar?» «Pruébalo», respondió el anciano en voz baja, extendiendo la cinta. «Un nudo es como una persona. Si lo aprietas demasiado, se rompe. Si lo aflojas demasiado, se deshace». Samuel lo ató lo mejor que pudo. Los extremos quedaron desparejos. Harold no lo enderezó. La sala se llenaba poco a poco. Tyler y Josh entraron haciendo mucho ruido, lanzando sus pantuflas por todas partes. «Mira, nuestro héroe encontró un nieto», dijo Tyler, dándole una palmadita a Samuel en el hombro. «Solo ten cuidado de no esforzarte demasiado enseñándole, abuelo». Samuel bajó la mirada, pero no se apartó. Collins lo notó y esbozó una sonrisa burlona. El adolescente buscaba una nueva autoridad. El propio Collins dirigió el calentamiento. Harold fingía torpeza de nuevo. Arrastraba la pierna como si tuviera la rodilla atascada. Mientras tanto, su mirada observaba dónde las tablas del suelo daban una respuesta elástica, que los músculos de los jóvenes estudiantes ruidosos cansaban antes de que su orgullo se lo permitiera. Media hora después, Collins anunció: «Hoy es combate circular libre. Todos demostrarán lo que han aprendido». Los estudiantes comenzaron a hacer ruido y alegría. Tyler se ofreció de inmediato a pelear con Harold, sin ofender, solo para practicar. El anciano hizo una reverencia. No había otra opción. En el tatami, los oponentes se encontraban uno frente al otro. Harold levantó los hombros deliberadamente, como si hubiera olvidado dónde mantener su centro de gravedad. Parecía que le temblaban las rodillas. «Cuida tu barba, abuelo», dijo Tyler. Se oyó la orden de «arranquen». El joven se lanzó hacia adelante con un ataque directo. La palma del anciano se elevó ligeramente, como si ahuyentara una abeja molesta, y Tyler, por supuesto, se estrelló, pero no contra el cuerpo del enemigo, sino contra el vacío. En el último instante, Harold se inclinó hacia adelante y hacia abajo, y el joven perdió el equilibrio, casi desplomándose. «Un accidente», murmuró sonrojándose. El segundo intento fue más violento. El anciano se dejó mover. Rodó por la alfombra como un gato enfermo y pareció perder el equilibrio. La risa resonó tan fuerte en la sala que Collins levantó la mano, indicando: «Ya basta de farsa». «Basta», dijo. «Harold, siéntate. Tyler, encárgate de la bolsa». El combate había terminado, pero aún quedaba un mal presentimiento. Samuel se acercó al anciano en silencio. «¿Por qué dejaste que te empujara?» «Él aprendió velocidad, yo aprendí paciencia», respondió Harold. Más tarde, en el vestuario, Collins estuvo cerca. «Mañana es la feria de la ciudad. Nuestro club actuará. Tú también vendrás, si no, el público pensará que ocultamos una debilidad. Como usted ordene». Harold aceptó la invitación con calma. Collins se acercó y susurró: «Quédate en casa, no te avergüences». El anciano miró hacia otro lado. «Lo decidiré por la mañana». Mientras la luz del atardecer entraba por las ventanas, Samuel vio un viejo diario de entrenamiento en el estante superior del vestuario, de un marrón desgastado. En la portada se leía la inscripción descolorida H. Ray, Ten Ryu. El adolescente lo recorrió con el dedo, como si tocara un cable pelado del pasado. Dentro, sobre las páginas viejas, había una fina vara de bambú que marcaba el lugar. En la página abierta había líneas escritas en caligrafía sobre la respiración que debían prever los pasos del enemigo. Samuel cerró lentamente el cuaderno. Estas líneas no debían leerse apresuradamente, sino como se escucha la suave música del amanecer. La feria de la ciudad de Greenville atraía a gente de todo el condado solo una vez al año. Se erigió un escenario temporal, forrado con tapetes grises, en la plaza frente al ayuntamiento. La calurosa tarde se impregnaba del aroma a maíz asado y de las resinosas tablas de pino de las atracciones de la feria. Samuel llegó mucho antes de la salida, llevando una sencilla botella de agua para Harold y observando al anciano acurrucado a la sombra de la tienda, frotándose las muñecas de manera relajada, como si recordara viejas melodías. «¿De verdad vas a actuar?», preguntó el joven. «Lo prometí»,
Y así lo hice, respondió Harold. Pero no te apresures a mirar el hierro si no entiendes la arcilla. Entre bastidores, Collins estaba formando parejas. Le enseñó a Harold una rutina que incluía un kata básico para principiantes, con la esperanza de que el público quedara en ridículo. Los estudiantes que lo rodeaban susurraban, apostando en broma sobre si el viejo aguantaría hasta el final de la breve secuencia. Cuando el presentador anunció el Club de la Grulla Blanca, el público se acercó. Entre ellos se encontraba Ellen Stewart, reportera del periódico local The Evening Leaflet, una mujer de mediana edad con un bloc de notas y una mirada amable pero penetrante. Los primeros números transcurrieron sin contratiempos. Tyler y Josh fueron aplaudidos por sus espectaculares saltos. A Harold le temblaban los dedos al ajustarse el cinturón. Había enredado las cintas a propósito, creando un nudo cómico. El público rió. «Calla y observa», le susurró Josh a Samuel. «Este va a ser el truco del siglo». Comenzó el kata del principiante. El anciano dio el primer paso demasiado pequeño, el segundo demasiado amplio y su rodilla empezó a temblar. Algunos espectadores silbaron. Collins, apoyado en el mostrador, esperó pacientemente el absurdo final. Pero al tercer escalón, algo extraño ocurrió. La espalda encorvada se enderezó de repente. Los talones se mantuvieron en una línea. Las manos parecían recordar el contorno de jeroglíficos olvidados. El giro del cuerpo fue silencioso, como el párpado de un ataúd al abrirse. El cuarto paso se convirtió en un tsuki limpio. El público se inclinó hacia adelante. Tyler frunció el ceño. En el movimiento final, la palma de Harold quedó suspendida justo encima de la garganta del oponente imaginario, pero el golpe no se completó. Se hizo el silencio, como si el viento hubiera dado la vuelta a la esquina. Entonces el anciano abrió su postura e hizo una reverencia. La alfombra respondió con un vacío repentino. Hacía un momento había habido risas, ahora un silencio respetuoso. La reportera Ellen Stewart hizo clic con su bolígrafo. «Disculpe, ¿cuál es su nombre exactamente?» «Harold Ray», respondió sin añadir otra palabra. Una hora después, al terminar el programa, la multitud se había dispersado. Collins se acercó al antiguo estudiante con el rostro enrojecido. «¿Qué fue eso?» «Kata, como se me pidió», respondió Harold con calma. Desde atrás se escuchó la voz de un espectador mayor con un sombrero en la mano. «Disculpe, señor, ¿es usted el mismo Mano de Trueno?» Collins parpadeó. Tyler se estremeció. Josh palideció como un papel. El anciano sonrió levemente con los ojos. «Está usted equivocado, señor». Pero al espectador ya se le había mostrado un recorte de periódico de hacía medio siglo. Una foto en blanco y negro de un joven luchador en postura de grulla, con la leyenda debajo del retrato: Harold Thunderhand Ray. Collins quiso decir algo, pero sus palabras se hundieron como botas en el barro. La reportera Ellen ya le estaba haciendo preguntas al testigo. Harold, mientras tanto, tomó su bastón. No para apoyarse, sino como para recordar el camino. Se alejó con paso silencioso, dejando tras sí una sorpresa más fuerte que los fuegos artificiales de la feria. Samuel lo alcanzó en el callejón de arces viejos. «Señor Ray, ¿por qué esconde sus habilidades?» La respuesta fue pausada. «Disimular no es lo principal. Lo importante es no dejar que la habilidad oscurezca el corazón. Dejé de pelear cuando me di cuenta de que el público dejó de ver a la persona detrás del golpe». El chico mantuvo su paso cerca. «Pero la verdad es importante. Si no, la gente seguirá riéndose». «Que se rían», suspiró Harold. «La risa le quita la fuerza al que se burla más rápido que a quien se ríe de él». Hizo una pausa y observó cómo el sol creaba dibujos dorados en las copas de los árboles. «Mañana todo cambiará», susurró. «Habrá un desafío y tendrás que responder». Samuel no entendía cómo el anciano lo sabía, pero sentía que el viento ya estaba cambiando de dirección. La mañana trajo consigo el olor a asfalto mojado y el crujido de los periódicos recién salidos de los kioscos. En la segunda página del folleto vespertino, un titular escrito con calma anunciaba: «Un hombre del pasado. Quizás la leyenda del karate ha regresado».
En su artículo, Ellen Stewart describió un espectáculo de feria y citó a un testigo que identificó a Harold Ray como Thunderhand, el campeón que desapareció después de un escándalo en un torneo hace 50 años. El periódico se agotó como pan caliente. La noticia llegó al club antes del mediodía. Mientras Collins revisaba las listas de suscripciones, un hombre corpulento, con un traje caro y sin corbata, se le acercó. «Richard, buenas tardes». Su voz era fría como el agua. «Soy John Logan, dueño de una cadena de centros deportivos». Collins conocía el nombre. Logan patrocinaba el torneo regional. «¿Le puedo ayudar en algo?» «Guardas un tesoro en tus paredes y ni siquiera te das cuenta». El hombre puso un periódico sobre la mesa. «Si este hombre es realmente mano de trueno, sí, el público explotará. Estamos preparando un gran espectáculo para el festival de otoño. Habrá muchos invitados, prensa federal». «Es solo un anciano», intentó objetar Collins. «Míralo». Logan sacó una tarjeta de presentación. «Mañana enviaré al hijo de Víctor. Es un luchador excepcional. Que entrenen juntos. Si el viejo es muy fuerte, necesitamos un contrato. Si no, la historia se acabará». Collins asintió, aunque una voz interior protestaba. Lo sabía. Logan era un tiburón, pero el club también necesitaba publicidad. Mientras tanto, Harold estaba sentado en un banco de madera junto al río. Junto a él estaba Samuel, quien arrugaba nerviosamente el periódico. «Dicen que desapareciste tras negarte a rendirte en la final. ¿Es cierto?» El anciano miró el agua. «Una vez gané una pelea, pero los jueces tuvieron que anunciar otra. No fui a la ceremonia. Al día siguiente, mi nombre fue tachado de la lista de participantes. ¿Quién dio la orden? El dinero es más oscuro que la pólvora». Harold golpeó la punta de su bastón contra las tablas del suelo. «Y sin embargo, hay cosas en este mundo más preciadas que el dinero». Se levantó como si cada músculo supiera su lugar. «Vamos, Samuel, hoy es un día importante». En el club, los estudiantes se reunieron alrededor de un cartel. Entrenamiento de emergencia, asistencia obligatoria. Collins los reunió en el tatami y dijo: «Mañana por la mañana, nuestro invitado, Víctor Logan, ha solicitado un combate de entrenamiento. He asignado a Harold como compañero. Todos deben estar presentes». Tyler levantó la mano. «Entrenador, esto es una broma». «No es broma», espetó Collins. Esa noche, Tyler y Josh se separaron en silencio. Samuel se quedó y ayudó a Harold a enrollar las cuerdas viejas que se habían usado para reforzar las barras de la pared. «¿Estás listo para el entrenamiento?», preguntó en voz baja. «No es sparring», corrigió el anciano. «Es una prueba de carácter». Se quitó la chaqueta del kimono. En la espalda, en la esquina del omóplato, se veía otra fina cicatriz. «El dolor es un recuerdo», dijo. «Si lo tratas con respeto, se convierte en un maestro, no en una cadena». Harold pasó la noche en el parque, en el prado, donde la hierba ya se había convertido en un manto de rocío. Repitió los ligamentos lentamente para que cada músculo quedara inmerso en el silencio. Su respiración era suave, como el crecimiento del pan, su mirada distante como las primeras estrellas. Solo un transeúnte lo observó, un cartero anciano que paseaba a su perro. Se detuvo y apretó el sombrero contra el pecho, como si estuviera rezando. La mañana siguiente estaba nublada. Una llovizna tamborileaba sobre el tejado del club. Víctor Logan apareció con dos compañeros. Alto y de hombros anchos, llevaba un cinturón negro con franjas doradas que lo acreditaban como logro. En su muñeca lucía un pesado reloj. «¿Quién sabrá la verdad?», dijo en voz alta. «Vine a confirmar la leyenda». Los estudiantes, apiñados contra la pared, se miraban. Collins intentó mantener la formación. «Es un partido amistoso, sin lesionados». Víctor se rió entre dientes. «Por supuesto, pero que la leyenda muestre al menos una técnica real». Harold entró silenciosamente. Su kimono era el mismo de antes, pero el cinturón ahora estaba atado uniformemente. Hizo una reverencia al público y a su oponente. «Gracias por tu visita, joven». Víctor no respondió con una reverencia. Collins dio la orden. «Hemos empezado». Víctor dio un gran paso, extendiendo la palma como si fuera una escopeta. Harold retrocedió medio paso, evitando el golpe, y al mismo tiempo rozó ligeramente la manga de su oponente.
El movimiento parecía aleatorio, pero quienes llevaban mucho tiempo practicando vieron control. La manga se tensó, privando a Víctor de apoyo. El joven invitado se tensó. Un desafío brilló en sus ojos. Los estudiantes, que ayer estaban ocupados discutiendo, guardaron silencio. El salón estaba tan silencioso que se oían las gotas de lluvia caer solas sobre el ventilador de hojalata detrás de la pared. El segundo se estiró como una cuerda delgada antes de que Víctor arremetiera con un segundo golpe, uno lateral, diseñado no para la precisión, sino para la fuerza. Harold bajó ligeramente el hombro, permitiendo que la palma de su oponente se deslizara por la manga de su kimono. El espectáculo podría haber terminado ahí mismo. Solo tenía que desplazar su peso y romperle la articulación. El anciano no lo hizo. Eligió un semicírculo suave, ocultando el poder como una brasa ardiente bajo las cenizas. Otro accidente, rió Víctor, alejándose y sacudiendo las manos como si se estuviera quitando el agua. Enséñame lo que puedes hacer. Samuel se acurrucó en el borde del tatami. Por primera vez, vio los músculos faciales de Víctor contraerse, señal de irritación. El siguiente ataque estaba planeado. Hombros jóvenes, piernas ágiles, una serie de palmas y rodillas. Harold se movía como el viento entre las espigas, doblándose ligeramente pero sin romperse. Cada toque estaba a un pelo del impacto. Los espectadores no sabían que en esos momentos se estaba decidiendo el equilibrio entre la paz y el trauma. En algún momento, Víctor finalmente lo dominó. Golpeó la oreja de Harold con la palma de la mano. El sonido fue sordo, como un golpe a un árbol viejo. El anciano se tambaleó y cayó sobre una rodilla. El club jadeó. Collins dio un paso adelante, pero Víctor levantó la palma de la mano. Él todavía se mantiene firme. Harold levantó la vista. No había dolor en sus ojos, solo una ligera tristeza. La juventud se calienta, dijo en voz baja. El hierro candente se templa con agua, pero si te apresuras, empieza a agrietarse por dentro. Víctor arremetió de nuevo, con la esperanza de completar su dominio con una proyección. Esta vez, las palmas de Harold se cerraron sobre el codo de su oponente. El movimiento pareció descuidado, pero los huesos de Víctor crujieron y se sometieron a la voluntad del otro. Sintió que el mundo se le venía encima, su propia espalda volaba hacia la lona. Pero el anciano contuvo el lanzamiento. Se quedó inmóvil, casi suspendido, sujetando al joven con la palma de la mano bajo el omóplato. Aflojó el agarre. El combate ha terminado, dijo en voz baja. Un suspiro resonó por todo el pasillo, como si un gran órgano hubiera dejado escapar su aire. Víctor se levantó, atónito. Su mirada era como la de un halcón abatido, orgullosa, pero aterradoramente vacía. ¿Por qué no lo acabaste?, espetó. Para que mañana puedas alzar la mano por una nueva causa, respondió Harold. La victoria sin respeto es como óxido sobre acero. Collins pidió un descanso. No sabía si sentía orgullo por el club o miedo por lo que estaba por venir. El padre de Víctor, John Logan, caminó por el pasillo hacia los vestuarios. Vio la final a través de la puerta de cristal. Su rostro permaneció inmóvil, pero una fina línea apareció en las comisuras de sus ojos. Sujetó a mi hijo cuando podría haberlo quebrado, le dijo Logan a Collins. Eso significa que no es solo un atleta, significa que tiene una historia. No lo dice. Se encogió de hombros el entrenador. A veces no es la persona que calla, sino el dolor. Quiero saber de qué tipo. Samuel encontró a Harold en el patio trasero del club. El anciano estaba sentado en una caja de madera con una bolsita de hielo en la oreja. «Lo siento, no te detuve», dijo el adolescente. «No es asunto tuyo», respondió. «Cada uno en el tatami es responsable de sí mismo, pero podrían haberte hecho daño. No puedes lastimar a alguien que te ha perdonado un golpe», dijo Harold, bajando lentamente la bolsa de hielo. «Que el dolor te sirva de llamada de atención». Samuel se sentó en la caja a su lado, pensó y de repente preguntó, ¿realmente dejaste el karate por dinero? Harold se encogió de hombros como si estuviera enderezando una pancarta olvidada hacía mucho tiempo. Dejé la arena, pero no el camino. El camino vive en cada paso. Me fui para no convertirme en mercancía. Ahora he venido no a tomar, sino a devolver. ¿Devolver qué? Silencio,
dijo el anciano con una sonrisa, dirigiendo la mirada al olmo que se extendía. ¿Me oyes? Donde las ramas callan entre las ráfagas de viento, se escucha la palabra más fuerte. Esa noche, la reportera Ellen llegó a la pensión. Trajo una grabadora de cintas de carrete, una vieja y fiable, sin artificios electrónicos y un paquete de té. «Quiero escuchar la verdad», dijo ella, sentándose frente a mí. «La verdad no siempre cura», respondió Harold. «A veces es como la sal, es buena para la salud, pero pica». «La gente tiene derecho a saber», insistió Ellen. Suspiró y miró la foto de él mismo cuando era más joven. «Te lo diré si prometes escribir lo principal. La memoria es más importante que el triunfo». Ella asintió. La grabadora crujió. Harold habló lentamente, como si estuviera desenrollando un rollo de tela, cada hilo llevando un frágil reflejo del pasado. Nació en Tuscaloosa, Alabama, el año en que los puentes ferroviarios aún contaban con guardias con lámparas de queroseno. A los 17 años se fue a San Antonio a trabajar como cargador, donde presenció una demostración de maestros japoneses. Tardó 8 años en obtener su primer cinturón negro. No era fuerte por naturaleza, le explicó a Ellen, pero encontré peso en mi respiración y apoyo en el silencio. Participó como favorito en el torneo del que hablaba el periódico, pero en vísperas de la final, el patrocinador le ordenó que derribara a su oponente con suavidad y se dejara vencer. Se había apostado mucho por otro nombre. Harold se negó. Entonces me ofrecieron un precio. Me di la vuelta. De noche, en el pasillo del hotel, 2 hombres me atacaron. Se tocó la cicatriz de la clavícula. Una puñalada. Sobreviví, pero comprendí que la arena no alimenta el espíritu, sino el espejismo de la gloria. Le mostró a Ellen un recorte fechado en septiembre de 1975. Mano de trueno desaparece del cadalso. La periodista leyó atentamente cada línea y en su rostro quedó claro que la historia del anciano era mucho más profunda que los chismes del periódico. «¿Por qué regresaste?», preguntó. «Un incidente. Pasaba por un club y oí risas. La risa es como una campana en una casa vacía. Entré y vi a tipos a quienes aún se les podía mostrar un significado diferente del poder». Se quedó en silencio. El tic-tac del reloj llenó la pausa. Al día siguiente, el Evening Sheet publicó una continuación. «El escándalo de los 70 cobra vida». El artículo iba acompañado de una fotografía. Harold y Victor en el momento en que el anciano sujeta al joven luchador, impidiendo que la proyección consumara el mal. John Logan leyó el periódico. Llamó a Collins con impaciencia. «El Festival de Otoño de Lucha Infantil es en 3 semanas. Habrá una demostración central de maestros. Que tu Harold y mi hijo organicen una demostración. Pagaré todo el equipo y pondré el nombre del club en los carteles». Collins dudó, pero las finanzas del club eran precarias. La reparación del techo se había retrasado 1 año. Aceptó, con la condición de que Harold diera el visto bueno. El acuerdo de Harold fue silencioso. «Si demostramos a la gente que la moderación es mejor que la ira». «Estoy listo». Mientras tanto, algo nuevo había sucedido entre los estudiantes. Tyler y Josh habían dejado de reírse con entusiasmo. Habían visto a Victor, su ídolo reciente, entrenando con el doble de intensidad, recordando cada roce de la palma del anciano. El resentimiento había dado paso al respeto. Se acercaban a Harold después de clase y le preguntaban sobre la respiración antes de un puñetazo. «Lentamente», dijo. «Un golpe tiene un abuelo, el pensamiento, y una abuela, el equilibrio. Sin ellos, un golpe es huérfano». Samuel observó a sus compañeros cambiar y recordó las palabras sobre la sal y la memoria. El sábado por la noche, Harold fue al río y encontró a Victor allí. El joven estaba descalzo sobre la arena mojada, junto al agua, con las manos separadas a la anchura de los hombros y el pecho subiendo rápidamente. «Estoy entrenando», admitió sin darse la vuelta. «Quiero entender cómo se detiene el tiempo». «No me detengo», dijo el anciano. «Estoy escuchando». Víctor se dio la vuelta. La luna iluminó el cansancio en su rostro. «Mi padre organizó una proyección en el festival. No quiero que sea una farsa». «Entonces no hagamos una farsa, sino una lección». «¿Pero qué pasa si pierdo?» «Perder sin malicia es el mejor maestro. Ganar sin respeto es la peor trampa». Víctor asintió como si hubiera hecho un voto interior. En casa, Harold abrió una carta que había llegado por correo.
Dentro había una entrada vieja para ese mismo torneo de los 70 y una nota. Hora de saldar una deuda. La firma estaba borrosa, pero reconoció la letra del expromotor Marino Feltz, el hombre cuyo dinero había intentado comprar la final. El anciano comprendió que el festival no sería solo una demostración, sino una prueba del pasado. Dobló la carta y la guardó en la caja junto a su cinturón. Esa noche no durmió mucho. Las cigarras zumbaban fuera de la ventana y cada grito sonaba como un gong lejano. Harold respiró lentamente, dejando que los recuerdos se desvanecieran sin dejar rastro. Cuando la sombra de la lámpara empezó a desvanecerse, se levantó, se puso unas sencillas zapatillas de tela y salió. El rocío le refrescó los pies, como si la tierra misma le aconsejara: mantente despejado. Se paró bajo un árbol e hizo una breve forma, no para fortalecerse, sino para escapar de las celdas de la memoria. Una pálida franja del amanecer ya se extendía por el cielo, prometiendo un día en el que el pasado y el futuro se encontrarían como una mano y un brazo, pero el golpe no llegaría. 3 semanas antes del festival, la bebida se derretía como hielo en un vaso de limonada. Aunque nadie la bebía dentro del club, no había tiempo para reuniones. Collins reorganizó el horario, añadiendo ciclos matutinos de ejercicios de respiración y estiramientos vespertinos. Harold llegaría primero, trayendo viejas tablas de madera y colocándolas a lo largo de la pared con espejos para que los estudiantes pudieran escuchar el sonido de sus pasos. «La tabla no miente», dijo. «El golpe dirá la verdad sobre el peso del alma». Víctor trabajó incansablemente. Tyler y Josh, inspirados por el nuevo ambiente, le ayudaron a aprender humildad mediante la repetición aburrida. Samuel se quedó después de clase, observando a Harold cuando demostraba agarres inusuales que requerían flexibilidad. Una tarde, la puerta del club se abrió como una aleta cortando la superficie del agua y entró un hombre corpulento, de cabello gris y traje claro. Sostenía un bastón con empuñadura de plata y acariciaba el suelo con él, como si marcara las casillas de un tablero de ajedrez. «Harold», dijo con voz aterciopelada, «¿cuánto tiempo sin verte?» El anciano apartó la mirada de sus estudiantes. «Marino, no tengo ningún asunto contigo». «Te equivocas», sonrió Feltz. «Hay negocios aquí, el festival. Hay mucho en juego otra vez». Sacó un trozo de papel, un contrato con los honorarios escritos en letras grandes. «Si firmas, dejaré el pasado atrás. Si te niegas, le recordaré al mundo que violaste el tratado en el 75. Samuel, que estaba cerca, no entendió inmediatamente lo que se decía, pero la entonación sonaba como un cuchillo, escondido en un trozo de pan. Harold tomó el contrato, lo dobló lentamente por la mitad, lo dobló por la mitad nuevamente y se lo devolvió. «El papel es débil ante la conciencia», afirmó. Feltz sonrió con ironía. «Entonces nos vemos en el escenario, pero no te quejes». Se fue, dejando en el aire un sutil aroma a loción cara y chantaje barato. El encuentro fue una chispa bajo las cenizas. Esa noche, en la pensión, Harold estaba sentado en la sala común. Los jubilados jugaban al dominó, pero él miraba por la ventana. Un veterano de la guerra de Corea, el mismo vecino que había pedido silencio, se acercó. «He oído que el pasado ha venido a visitarte», dijo. «El pasado es como la lluvia, puedes esconderte de él, pero no puedes secarlo. Cuando sales a la calle, bajo las gotas frías, te duelen menos las articulaciones», respondió el vecino. Ambos rieron y el anciano sintió el calor del apoyo. La última semana estuvo marcada por el cansancio general. Tyler preguntó un día: «¿Por qué tanto esfuerzo si lo principal es la moderación?» «La moderación no es un regalo», explicó Harold. «Crece con el sudor, como el maíz crece al sol», Víctor agregó. «Cuanto más fuerte soy, más claramente veo dónde puedo evitar golpear». Collins los miró y recordó su juventud, impetuosa y testaruda. Sabía que el club estaba cambiando. La víspera del festival, todos se reunieron en el salón sin kimonos, con chándales comunes que podrían haber recordado a algunos veteranos de la gimnasia soviética. Harold colocó un viejo cuenco de agua en medio del tatami.
Mira, dijo, lanzamos una piedra, las ondas forman un círculo, el mismo círculo se forma con cualquiera de nuestras acciones. El festival es una gran piedra, pero nosotros decidimos si la ola destruirá la orilla o se deslizará suavemente. Cada uno se turnó para dejar caer una piedra en el cuenco. Tyler observó cómo las gotas caían a la superficie y se quedaban allí lentamente. Entonces el anciano desató el bulto. El cinturón negro lo colocó en las palmas de Víctor. Manténlo cerca mañana, no como señal de superioridad, sino como recordatorio. ¿Dónde está el peso del alma? Víctor se inclinó ante el cinturón como si estuviera vivo. Collins, observando, se dio cuenta de que el festival sería una prueba no de técnica, sino de corazón, y por primera vez en muchos años no tuvo miedo al fracaso. Esa noche nadie durmió. Samuel hojeó el diario de Harold, intentando imaginar al joven amo. Tyler escribió pensamientos de miedo y respeto en su cuaderno. Josh remendó un dobladillo roto de su kimono, susurrándole a la vieja tela que quería ser mejor. Harold salió al río. Caminó despacio, sintiendo el aroma a madera del puente mezclado con la humedad del agua. Se quitó los zapatos y se metió hasta los tobillos en el arroyo frío. Cerró los ojos. La estación distante dio la 1. Imaginó a todos los que sufrirían si su corazón flaqueaba mañana. Los chicos buscando el camino. Los ancianos creyentes en el honor, incluso Phelps, cautivado por la codicia. Metió la palma de la mano en el agua. El frío le hacía hormiguear los dedos, pero había vida en ese frío. Pase lo que pase, le susurró al río, el mundo se volverá más silencioso, no más ruidoso. Se giró y solo las estrellas escucharon sus pasos en el camino de regreso. El día del festival pintó el cielo de un azul brillante y solo unas pocas nubes recordaban las lluvias recientes. La zona frente al estadio cubierto bullía. Los comerciantes cerraban de golpe las tapas de sus puestos. Los niños corrían entre las gradas con globos. Los organizadores instalaron una gran arena sobre un podio de madera, cubriéndola con nuevas colchonetas color marfil. Las gradas estaban repletas de veteranos de clubes amateurs, escolares y funcionarios del distrito. El equipo del club Grulla Blanca se reunió a la sombra de las alas. Todos llevaban kimonos blancos y sus cinturones solo diferían en el tono, desde el principiante hasta el marrón. Collins recorrió la fila, revisando los nudos del cinturón de cada hombre. Al llegar a Harold, este llevaba un cinturón blanco, igual que el primer día. ¿Quieres tu cinturón negro?, preguntó el entrenador. Un cinturón no sujeta a un hombre, respondió el anciano. Que la gente vea el camino, no el color de la tela. La señal era clara, no tenía intención de poner el pasado en venta. La figura de Marino Felt apareció entre bastidores, con el mango plateado de su bastón brillando bajo los focos. Le susurró algo a su asistente, quien desapareció entre la multitud. Una sombra de satisfacción cruzó el rostro del promotor. El gong anunció el inicio del programa. Los primeros números fueron presentados por grupos infantiles. Los más pequeños lanzaron dados blandos, recibiendo una ráfaga de aplausos. A continuación, los atletas de la categoría media entraron en la pista para mantener el interés del público y evitar el cansancio. Collins mantuvo su mano sobre el hombro de Víctor. Saldremos por 3 bloques de manifestaciones. Recuerden, una manifestación es una lección, no una pelea. Víctor asintió. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era dura como una piedra mojada en la orilla. Harold estaba de pie al fondo del escenario, observando. De repente, notó que uno de los tramoyistas aplicaba una fina capa de aceite en el borde de la alfombra. El anciano se acercó lentamente y tocó el brillo con los dedos. Olía a compuesto para máquinas. Él levantó la vista. Phelps, desde detrás de la valla, miró hacia otro lado, pero su sonrisa delató su intención. El anciano no dijo nada. Sacó un pañuelo estrecho de su manga, limpió el aceite, dobló la tela y la escondió. Era su turno, se anunció. Número especial. Una demostración de disciplina y respeto. El maestro Harold Ray y el campeón estatal Victor Logan. La multitud bullía. Algunos habían oído hablar de la leyenda, otros esperaban una sensación. Salieron e hicieron una reverencia. Harold ofreció al público una breve explicación.
Mostraremos cómo la fuerza se convierte en mansedumbre cuando el corazón escucha. Las primeras combinaciones fueron sencillas. Víctor ejecutó los ataques. Harold dirigió la retirada con suavidad. Los ojos del público mostraron gratitud por la belleza, pero entonces el joven luchador tuvo que realizar un lanzamiento de cadera. Según el guión, el anciano estaba esquivando la llave, demostrando ahorro de energía. Víctor dio un paso y en ese momento su pie pisó un rastro fresco de aceite, que el pañuelo no había borrado por completo. El chico perdió el equilibrio, caía peligrosamente, con el hombro a punto de tocar el borde del marco de madera. Harold lo consiguió. De un solo suspiro dio un paso, estiró la cadera y cargó con el peso de Víctor como una madre que baja a su hijo por las escaleras. La multitud ahogó un grito cuando ambos rodaron con suavidad y se levantaron ilesos. Harold sujetó al niño por la manga hasta que sintió el suelo bajo sus talones. ¿Estás bien? Sí, gracias, exhaló Víctor. Un silencio cayó sobre la sala, más fuerte que las fanfarrias. El anciano se volvió hacia el podio donde estaba sentado el gerente Phelps y le hizo una reverencia tan profunda como uno se inclinaría ante una tumba. El público comenzó a aplaudir. Un funcionario del comité organizador se puso de pie y anunció una pausa para reconstruir el sitio. Logan Sr. se acercó detrás del escenario. «Salvaste a mi hijo», dijo, «y arruinaste un plan astuto». «No salvé a mi hijo, salvé mi confianza», respondió Harold. «Porque sin confianza, un duelo es una feria de vanidades». Logan estrechó firmemente la mano del anciano. El festival continuará, pero la gente ya ha visto lo principal. Tras limpiar la cancha y anunciar la reanudación del programa, Harold se dirigió al borde de las gradas. Los veteranos, invitados de honor, estaban sentados allí. Uno de ellos, ex juez de ese mismo torneo, se puso de pie, apoyado en un bastón. «Señor Rey», dijo en voz baja, «fui yo quien tuvo que pronunciar el nombre de otra persona como ganador». El anciano meneó la cabeza. «Obedeciste órdenes. El pasado no es una palanca para romper la vida». «Déjame corregir esto», pidió el juez y, volviéndose hacia el micrófono, anunció: «Hace medio siglo se cometió una injusticia en el torneo. Hoy, ante ustedes, se encuentra el verdadero campeón, Harold Mano de Trueno, Rey». Las gradas estallaron en aplausos. Algunos se pusieron de pie, otros susurraron a sus vecinos. El jefe del comité organizador no interrumpió su discurso. El momento era histórico. En medio del estruendo de agradecimientos, Phelps salió apresuradamente de la arena y se topó con trabajadores aterrorizados. Su plan se derrumbaba como un castillo de naipes en el viento. Samuel, que estaba cerca, vio que los ojos de Harold se llenaron de un brillo como el rocío, pero el anciano se puso en medio del tatami e hizo una pequeña reverencia en las 4 direcciones. «Gracias», dijo. «La victoria no es mía, sino del recuerdo de quienes me enseñaron a no golpear, sino a tener paciencia». Las palabras no fueron fuertes, pero el amplificador las llevó hasta las últimas filas. El público se puso de pie y aplaudió. Víctor, de pie a la derecha, también hizo una reverencia, dándose cuenta de que se había convertido en parte de algo más grande que un título. El descanso terminó. El programa concluyó con kata por equipos. Grulla Blanca actuó al final y al terminar el público se puso de pie. Incluso los estrictos jueces destacaron la pureza de los movimientos. Más tarde, en el vestuario, entre toallas húmedas y respiración agitada, Tyler dijo: «Me reí de ti el primer día. Lo siento». Harold sonrió. «La risa es una prenda cómoda para el miedo. Tú mismo te la quitaste». El chico bajó la cabeza, pero había alivio en sus ojos. El festival terminó al final de la tarde. El estadio estaba vacío y el sol poniente se filtraba lentamente sobre las frías colchonetas. Collins y sus alumnos estaban recogiendo su equipo cuando un hombre de mediana edad con chaqueta oscura y sin distintivos se les acercó. «El asistente de Phelps, Charles Griffith». «Señor Rey», dijo inclinándose ligeramente, «el señor Phelps le invita a participar en un partido a puerta cerrada dentro de una semana. La participación es remunerada y las condiciones son honorables». «¿Cerrado para quién?», preguntó Harold. «Para el público, solo para inversores y prensa». El anciano meneó la cabeza. «No vendo lecciones a nadie que no esté dispuesto a escuchar». Griffith enderezó los hombros. «Esto podría terminar mal.
Una amenaza es un mal maestro, respondió Harold con calma. El asistente se alejó. Collins suspiró. Perder no le basta. Busca venganza. No voy a entrar en una pelea donde esté en juego dinero. ¿Y si envía a alguien al club?, preguntó Samuel. El anciano pensó. Entonces tendremos que saludar al invitado con palabras, no con los puños. Los siguientes días transcurrieron entre asuntos domésticos. El club estaba en orden. Logan Sr. había cumplido su promesa, había pagado un techo nuevo y había reemplazado el viejo tatami. La iluminación ahora se reflejaba con más intensidad en los paneles de espejo. Los estudiantes limpiaron y pintaron las paredes, sintiendo que hacían un trabajo común. Harold caminaba con un pincel durante esas horas, dibujando una línea recta a lo largo del zócalo, y los jóvenes recordaron cómo la paciencia se manifiesta incluso en los pequeños detalles. Mientras tanto, Samuel leía libros de filosofía oriental que había encontrado en un viejo baúl. Quería entender lo que decía Harold y por qué sonaba más fuerte que un golpe. En la tarde del quinto día apareció otro invitado. Alto y delgado, se presentó como Oscar Mason, múltiple campeón de los estados vecinos y ahora entrenador del equipo privado de Phelps. «Estoy buscando al señor Ray», dijo. Collins lo condujo al salón principal, donde el anciano le mostró a Samuel un ejercicio de equilibrio. «He venido a retarte», dijo Mason. «Una ronda, como quieras. Si te niegas, Phelps te demandará por incumplimiento de contrato de hace medio siglo». Harold se llevó la mano al corazón. La corte es un lugar justo. Que el pasado se considere allí y no en el tatami. Mason se rió entre dientes. Los jueces escuchan a quien paga, y por ahora Phelps está pagando. El anciano hizo una reverencia. Vuelve y dile, mi camino está abierto, pero las puertas que conducen a él no son para el comercio. Después de que el invitado se fue, Samuel preguntó, «¿No se calmarán? La codicia es una jaula transparente», respondió el anciano. «Quien está dentro tiene la llave, pero teme usarla». Collins se alborotó el pelo. «Pero la verdadera amenaza no se puede evitar». Harold se sentó en el banco y exhaló cansado. «Una amenaza desaparece cuando no hay respuesta. No responderé con rabia. Pasaron varios días en silencio. Pero el viernes por la noche, cuando los estudiantes se marchaban, un coche negro se detuvo en la puerta. Bajaron dos jóvenes corpulentos, con el pelo corto y con impermeables idénticos. Le entregaron el sobre a Collins. Dentro había un aviso. El combate se celebrará el sábado en el pabellón de boxeo de la ciudad. Si el participante no se presenta, se declara vencido. Firmado, el comité de un torneo privado. Collins suspiró. Esto es esencialmente un ultimátum. «Entonces debemos aparecer», dijo Harold. Samuel saltó, pero eligieron la sala de boxeo. Hay cuerdas, una superficie diferente. El techo, el suelo, las paredes no importan, dijo el anciano con una suave sonrisa. Lo importante es el peso del corazón. La noche anterior al partido tiñó la ciudad de azul oscuro. Solo unas pocas ventanas iluminaban las habitaciones de la pensión. Harold estaba sentado a la mesa, con un paquete con un cinturón negro y una carta del pasado frente a él. Desplegó la hoja de papel. En la esquina había una huella dactilar en la tinta, señal de que el contrato seguía vigente. El anciano acercó la hoja de papel a la llama de la vela. Una lengua de fuego recorrió el borde, convirtiendo las letras en cenizas. Observó hasta que el último trozo quedó como una costra gris y escamosa en el fondo de la placa de metal. Luego se levantó, desdobló el cinturón, pasó los dedos sobre las fibras deshilachadas, hizo un nudo y se lo puso encima de su camisa de casa. «No puedes matar el pasado», dijo en voz alta, «pero puedes enseñarle a vivir junto a ti sin pisarte los pies». Apagó la vela y la habitación se sumió en el silencio de la noche, llena de sonidos, de respiraciones y trenes lejanos. Se acostó tarde, pero se durmió rápidamente, como si la noche respetara su paz. El gimnasio de boxeo de la ciudad olía a savia de pino vieja y a décadas de sudor empapadas en las cuerdas. Un sábado por la mañana, las puertas estaban abiertas solo para los invitados, inversores con abrigos oscuros, algunos periodistas y un par de médicos. En las gradas estaban John Logan con su hijo Víctor y los alumnos del club,
vinieron a apoyar al maestro, aunque no se envió ninguna invitación a los espectadores. El anillo estaba iluminado por un único foco. Al subirte, el mundo a tu alrededor se sumía en un silencio azul oscuro. La pelea fue presentada por un comentarista con una voz potente. En la esquina izquierda, Harold, mano de trueno, Rey. A la derecha, Oscar el martillo Mason. ¿Queda un asalto o no hay victoria? Harold subió los escalones del ring sin prisa. Vestía un sencillo kimono blanco, pero el cinturón era de un negro descolorido. Se inclinó ante las cuerdas como si se inclinara ante un templo. Mason se puso de pie, encogiendo los hombros, con una mirada fría y calculadora. Vio cómo el foco iluminaba el cabello canoso del anciano. Al sonar el gong, Mason dio un paso adelante, con las manos extendidas como si boxeara. Sus piernas eran cortas, su cuerpo tenso como una cuerda de bajo. Lanzó un doble jab, probando su reacción. Harold se echó ligeramente hacia atrás, dejando que los puños rozaran su mejilla como el viento tras una cortina. El público contuvo la respiración. «No podrá defenderse por mucho tiempo», susurró uno de los inversores. Mason añadió un golpe bajo. El anciano bajó el codo, cubriéndose el hígado, pero no respondió. Su respiración era regular, 5, 10, 15 segundos. Parecía que el anciano era una estatua y a su alrededor había una lluvia de golpes. Pero cada puño fallaba por un pelo, sin dar en el blanco. Mason cambió bruscamente de nivel e intentó un derribo. Harold se hizo a un lado y tocó la muñeca de su oponente, apenas con la punta de un dedo. Y eso fue suficiente. La pérdida de equilibrio obligó a Mason a morder la cuerda con el hombro. El público se quedó sin aliento. La irritación del oponente se hizo evidente. Mason recurrió a los rodillazos permitidos por las reglas del formato mixto. Uno de ellos rozó la manga del anciano, dejando una estela de polvo. Harold, como si espantara un mosquito, se echó hacia atrás. No devolvió el golpe. ¡Pelea!, gritó Phelps desde la grada, con el corazón latiendo con fuerza. El espectáculo no estaba resultando como lo había planeado. «Pongan la leyenda». Harold giró la cabeza. Las leyendas no son ganado de exhibición. Mason, aprovechando el momento, se abalanzó, pero el anciano lo interceptó con un ligero toque de la palma de la mano en el centro del pecho. El movimiento pareció modesto, pero la fuerza oculta del peso obligó al oponente a detenerse, como un bote en aguas poco profundas. El silencio en el ring se hizo más denso. Incluso la respiración del público parecía ruidosa. «¡Acaba con esto!», gritaron algunos. Querían sangre. Harold levantó la mano y se dirigió al árbitro. «El hombre necesita descansar. Dale 10 segundos». Sonaba extraño ceder ante un luchador fuerte, pero el árbitro asintió. Mason retrocedió y negó con la cabeza. Se le notaba palidecer. Pasaron 10 segundos. El gong no sonó, pero la tensión aumentó. Mason suspiró y se preparó, pero no le quedaba nada con qué blandir los puños. Tenía los brazos débiles. Hizo una última estocada, más por orgullo que por fuerza. Harold dio un paso adelante, le agarró la muñeca, le giró la mano y en ese preciso instante la rodilla de su oponente se dobló, sin puñetazos, solo un movimiento suave e indoloro. Mason se arrodilló. El árbitro inmediatamente levantó la palma de la mano. «Suficiente». Todos oyeron la respiración agitada de Mason. Levantó la vista y se encontró con la mirada del anciano. No había triunfo en ella, solo respeto. «Gracias», exhaló. Harold también hizo una reverencia. El comentarista anunció: «Harold Rey gana por control técnico». Parte del público deseaba una tormenta, pero recibió una lluvia silenciosa. Los inversores se miraban entre sí sin entender cómo vender una victoria tan silenciosa. Sin embargo, los estudiantes de Grulla Blanca estallaron en sinceros aplausos. Phelps se levantó de un salto y salió de la sala sin esperar la ceremonia. Al salir, se dio cuenta de que el espectáculo sin sangre le había granjeado más respeto que cualquier knockout. Collins respiró aliviado. Víctor abrazó a su padre sin vergüenza por primera vez.
Tyler y Josh discutían ruidosamente sobre el golpe de muñeca que había desatado la tormenta. Después del partido, la periodista Ellen se acercó a Harold en el pasillo. «Hoy mostraste al mundo una nueva forma de poder». «El poder siempre es antiguo», corrigió, «y los humanos siempre estamos intentando inventarle un nuevo nombre». «¿Qué sigue?» «A casa, arete. Aprenderás a escuchar el agua hirviendo otra vez». Ella sonrió. «Un círculo más amplio de personas necesita tus lecciones. Que empiecen con una taza de té», respondió, y alzando el bastón, caminó por el pasillo donde la luz de las lámparas parecía cálida, como la palma de un amigo, buena amiga. Pasó un mes. El viento otoñal trajo consigo el olor a hojas podridas y dejó claro que el verano finalmente había dado paso a los reflejos junto a la cálida chimenea. Se estaba impartiendo una clase vespertina en el Club de la Grulla Blanca. En la pared donde antes colgaba el solitario retrato del antiguo maestro, una nueva placa de madera adornaba la sala. Escuela de Paciencia de Harold Ray. La decisión de cambiar el nombre de la sala fue sugerida por el propio Collins y los estudiantes la apoyaron unánimemente. La clase abierta reunió a padres, vecinos e incluso a algunos funcionarios del gobierno. Víctor mostró una serie de ejercicios de respiración. Tyler y Josh explicaron a los más pequeños cómo doblar las rodillas antes de bajar una cuesta. Todo esto sucedió bajo las instrucciones silenciosas de un anciano sentado en el borde del tatami. Espalda recta, mirada suave. Recordó, golpeando el suelo con su bastón, no muy fuerte, pero lo suficiente para que todos lo oyeran. Después de clase, Samuel sacó una cajita de la oficina. Dentro estaba el mismo cinturón negro desgastado. «Decidimos», dijo el adolescente dirigiéndose a los estudiantes, «que el cinturón debería colgar aquí para recordarnos el camino». El anciano asintió. Su kimono era modesto, pero sus ojos reflejaban la luz amarillenta que ardía en el salón. «Que esté colgado, pero no como señal de victoria», explicó. «Que sea como la llave de una puerta tras la cual aguarda el silencio de cada uno». Sus palabras eran sencillas, antiguas, pero los estudiantes escuchaban como escuchan el susurro de la antigüedad. Durante esos mismos días apareció un breve artículo en los periódicos. Phelps Financial Company bajo investigación. Acusación: fraude en apuestas deportivas. Ninguno de los estudiantes lo comentó en voz alta, pero todos comprendieron que el mundo estaba pagando sus deudas. Logan Sr., quien se convirtió en uno de los patrocinadores del club, trajo tatamis nuevos y donó libros sobre la historia de las artes marciales a la biblioteca del salón. Le pidió a Harold que escribiera el prólogo. El anciano, sentado en la ventana de la pensión, escribió con una fina pluma: «La verdad no está en un puño ni en un pedestal. Está donde el aliento no divide a las personas en fuertes y débiles». Había un montón de cartas cerca, solicitudes de entrevistas, invitaciones a seminarios. Harold las metía en un sobre con la inscripción «Adiós». Estaba cansado de las luces brillantes, pero una carta lo dejó paralizado. El sobre tenía una letra pulcra de mujer, Seiko Kobe. Era la hija del maestro japonés que una vez le había enseñado. Dentro había una tarjeta con el jeroglífico Kaizen, mejora continua, y la frase «Los estudiantes te recuerdan». Cerró los ojos y el aroma de un cinturón de seda pareció impregnar la habitación. En la siguiente lección del sábado, Harold entregó el liderazgo del grupo al joven Víctor. «Me sentaré a tu lado», dijo. «El camino no camina solo, necesita piernas nuevas». Víctor hizo una reverencia. Tyler y Josh se convirtieron en sus asistentes. Samuel, tras matricularse en cursos de pedagogía, decidió dedicarse a la enseñanza infantil. Después de la lección, cuando el salón quedó vacío, el anciano se acercó a la pared donde colgaba el cinturón negro y ajustó el nudo con cuidado. Observó que los bordes estaban ligeramente deshilachados por el tiempo y sonrió. «Todo arde», susurró, «pero la chispa pasa». Collins se acercó a él. «Nos cambiaste a todos». «No», objetó Harold. «Solo te estaba recordando que el poder no es una mercancía. Tú tomaste tu propia decisión». El entrenador miró la fila de estudiantes que limpiaban el pasillo. Se le humedecieron los ojos. «Nunca pensé que aprendería más de la paciencia que de un golpe». «Un golpe enseña el momento», respondió Harold.
La paciencia enseña la eternidad. Salieron. El cielo iluminaba los bordes de las nubes con un resplandor anaranjado. Las hojas, como palmeras ligeras, ondeaban al viento. El anciano levantó la vista. ¿Oyes?, preguntó. Collins escuchó. ¿Qué? El aliento de la ciudad se volvió más silencioso, y ambos sonrieron al darse cuenta de que era un silencio de respeto, no de miedo. Una semana después, el club dio la bienvenida a su primer grupo de niños de primaria, niños y niñas con amplios kimonos blancos y aún con olor a almidón de fábrica. Observaban las paredes con admiración. En una, un cinturón negro, en otra, una hoja de papel de arroz con el jeroglífico Kaizen. Harold comenzó la lección de manera inesperada. Apagó la luz del techo, dejando solo una lámpara junto a la ventana, y pidió a los niños que cerraran los ojos. «Primero escuchemos el corazón», dijo. «El golpe vendrá después». Los niños respiraban, y en esa respiración se encontraba ese mismo círculo de agua del que les había hablado a sus antiguos alumnos. Un minuto después encendió la luz. Y ahora sonrió suavemente. «Aprendamos a caminar». Un caminar que no aplaste la tierra, sino que la ame. Los niños repitieron, y sus pasos eran tan silenciosos como el paso de un gorrión. Samuel estaba junto a la puerta, sosteniendo el diario del grupo. Sabía que la semilla había sido plantada. Y la semilla es una vagabunda obstinada. Encontrará la manera de crecer. A finales de diciembre, cuando las calles comenzaron a colgar faroles navideños, el club preparó un festival lección abierto. Asistieron padres, vecinos y representantes del ayuntamiento. El anciano insistió en que el evento se celebrara sin música alta. Las palabras y los pasos marcarán el ritmo. Los niños, con kimonos blancos, formaban un semicírculo. Víctor estaba en el centro, ahora en el papel de mentor. Comenzó un kata corto y los niños lo repitieron, como si respiraran olas repetidas. Cada gesto era simple, pero preciso. Ellen Stewart apareció entre los invitados con una cámara de al menos 20 años. Tomó fotos, con un clic del obturador casi imperceptible. Collins se acercó a Harold. «Deberíamos dar una entrevista», recordó. «El ayuntamiento quiere saber cómo logramos estos cambios». «Que lo sientan primero», respondió el anciano. «Las palabras vendrán después». Luego de la demostración, Víctor anunció: «Pondremos un recipiente con agua en medio del salón. Cada niño pondrá allí una pequeña piedra de los deseos. Nuestra piedra representa lo que queremos regalar al mundo». Los niños se acercaron al cuenco uno a uno. Algunos susurraron «ánimo», otros «amistad», y algunos simplemente sonrieron al ver el reflejo. Cuando llegó el turno del último niño, un chico delgado con gafas grandes leyó en voz alta: «Quiero que el abuelo vuelva a sonreír». La multitud se quedó congelada y luego aplaudió suavemente. Harold se acercó y se inclinó para observar el cuenco. Las ondas se extendían, reflejando las lámparas como estrellas en el agua. «Una sonrisa es un regalo que crece cuando se da», dijo. Tras la ceremonia, los invitados se sentaron en bancos a lo largo de las paredes. Collins, como anfitrión, presentó al maestro y contó la historia del club. No habló de escándalos ni contratos, habló de paciencia y respeto, de cómo la risa se convertía en apoyo. Entonces Ellen pidió hablar. «Llevo años escribiendo sobre la gente», empezó, «y a menudo me canso de lo mucho que hablan de sí mismos. Hoy vi cómo una persona callada puede cambiar un mundo ruidoso». Ella levantó la película de su cámara. «Donaré las fotos de este día a la biblioteca municipal. Que los niños crezcan mirándolas y recuerden, el silencio es la madre de la fuerza». Harold le dio las gracias. Al final de la noche, cuando los invitados se marcharon, solo quedaban unos pocos estudiantes en la sala. Tyler estaba volviendo a colocar el banco en su lugar, Josh cerrando el armario. Samuel le entregó al anciano amo una pequeña caja. Dentro había un cinturón nuevo, blanco como la nieve, pero en el extremo tenía bordado con un hilo fino. «El camino no es un color. Este es un regalo de todos nosotros», dijo el joven. El anciano tomó el cinturón y pasó el dedo sobre la nueva inscripción. «El blanco es más difícil de conservar que el negro», comentó en voz baja. «Se le nota hasta la última mota de polvo».
Que así sea. Dobló cuidadosamente el cinturón y lo colocó en la caja junto al desgastado cinturón negro. Dos extremos del mismo camino, dijo. A última hora de la tarde, Collins fue a la puerta, la cerró con llave y vio a Harold de pie bajo la linterna, mirando los copos de nieve que caían en raros puntos de luz. «Te congelarás», le advirtió el entrenador. «El calor vive en el interior», sonrió el anciano. Collins se levantó el cuello de la chaqueta. «Gracias por lo que me enseñaste. Creí ser maestra, pero me convertí en estudiante». «Es un círculo», respondió Harold. «El pájaro y el aire se enseñan mutuamente a volar». Se despidieron y el entrenador se fue a casa. El anciano caminaba por el parque. El sendero iluminado por la luna iluminaba tenuemente el callejón. Se detuvo ante el viejo roble, bajo el cual una vez había entrenado solo. Se quitó el guante y apoyó la palma de la mano sobre la corteza áspera. La nieve caía silenciosamente e incluso el ruido lejano de la ciudad parecía un susurro. «Gracias», dijo a la noche, al árbol, al cielo, a su joven yo, que una vez creyó que el poder era el trueno. Se quedó allí un buen rato y al levantar la vista notó que un copo de nieve había caído sobre su manga y se había derretido sin dejar rastro, señal de que la suavidad es más fuerte que el frío. Al regresar a la pensión, preparó té con pétalos secos. El olor le recordó las lejanas tardes japonesas. Con un pincel escribió en una hoja de papel: «La paz suena más fuerte que un tambor». Puso la hoja debajo de un vaso para que nadie lo notara. Luego apagó la luz. Se durmió enseguida, porque el día, lleno de silencio, era tan cansador como cualquier fiesta ruidosa. La primavera llegó desapercibida. El hielo del río se quebró con un ligero chasquido, como el cristal en un marco, y el agua se llevó las hojas del año anterior. En el club, las ventanas se abrieron dejando entrar el aire fresco. Ese día, Harold iba a entregarle a Samuel la autoridad oficial para impartir clases al grupo de jóvenes. Por la mañana, se reunieron en un salón vacío. El anciano colocó 2 cinturones sobre el tatami, uno negro descolorido y otro blanco que le habían dado sus alumnos. «Elige», le sugirió al joven. Samuel lo pensó. Tomó el blanco. ¿Por qué? Porque nos recuerda que aún queda un largo camino por recorrer. Harold sonrió. Cierto, el negro almacena experiencia, el blanco llama más. Se puso su viejo cinturón y le entregó el blanco a Samuel. No como una recompensa, sino como una pregunta. Respóndela con tu propio ejemplo en cada lección. El joven hizo una reverencia. Al mediodía la sala estaba llena de niños. Los padres observaban desde debajo de la escalera. Harold estaba sentado con las piernas cruzadas contra la pared. «Samuel comenzará la lección hoy», anunció. El joven hizo una reverencia tranquila y los niños respondieron. Empezó respirando y luego añadió el primer paso sencillo. Harold observaba. En cada movimiento del estudiante veía un eco de la paciencia que una vez lo salvó del ataque de Víctor y oía el eco del viento que soplaba en el callejón el día de su primer encuentro. Al terminar el ciclo de ejercicios, los niños se sentaron en círculo. Samuel se volvió hacia el anciano. «¿Añadirías algo?» «Solo una cosa», dijo Harold. Se levantó, se acercó y se sentó a su lado. «Recuerda, el poder es como el fuego. Si lo enciendes con odio, todo arderá. Si lo enciendes con respeto, muchos se sentirán alentados». Los niños asintieron. Desplegó el viejo cinturón para que todos pudieran ver los bordes deshilachados. Este cinturón ha sobrevivido mucho. Su tela se ha vuelto delgada, pero el recuerdo no se desvanece. Tus kimonos siguen siendo blancos, que tus pensamientos sigan siéndolo. Dobló cuidadosamente el cinturón y lo colocó delante de él. Ahora respira. Inhala contando hasta 3 y exhala contando hasta 5. Deja que el aire te recorra como un río en un campo. La habitación se llenó del sonido silencioso y uniforme de una respiración. Harold cerró los ojos. Todos los años volvieron a él, las arenas, la luz, el cuchillo en el pasillo, las risas en el club, la sonrisa de un adolescente, las ondas en el tazón. Todo se reunía en una sola palabra: paz. Abrió los ojos, miró a Samuel, a los niños, el rayo de sol que se deslizaba por la alfombra.
«Adelante», dijo suavemente. Los niños se levantaron y repitieron el primer paso. Sus movimientos eran torpes e infantiles, y ya se intuía su futura fortaleza. Samuel estaba cerca, ajustándose las palmas. Harold tomó su bastón, se levantó y caminó hacia la pared, donde colgaba un cinturón blanco con el jeroglífico Kaizen. Apoyó el bastón, inhaló, se ajustó el cinturón a la cintura, el mismo que llevaba medio siglo atrás, y susurró en voz baja: «Inhala. Centro, comienzo», y la sala empezó a vivir en un solo ritmo, que era más silencioso que cualquier música, pero más fuerte que cualquier ruido del mundo.